que me decís, soy consciente de esa polémica y que a los obispos pues, se nos está poniendo a caldo, como se dice popularmente, ¿no? Que se nos está poniendo a parir por nuestra posición ante la migración y ante la migración islámica. Bien es cierto que sin conocer cuál es nuestra posición. Pero bueno, si os parece os digo lo que opino, abiertamente. Yo como obispo de la Iglesia Católica me atrevería a dar este pequeño resumen. A ver, y lo primero que necesito es decir que es una cuestión compleja, que no se puede tratar con simplismo, por lo tanto, hace falta matizar, discernir, porque ya hoy en día te atacan por el hecho de que matices y distiernas. Te dicen que eres ambiguo, te dicen que eres equidistante. Si no dices que estoy a favor o en contra, si no tomas una postura visceral, sino que haces matices y distinciones morales y éticas, que hay que hacerlas, como ahora veréis, ya eres rechazado. Pero es que creo que es peligroso verdaderamente el que se esté generando una opinión pública desde la visceralidad y no desde el discernimiento racional. Bueno, en primer lugar, ¿no? Dicho esto, lo siguiente que yo añadiría, que no se nos olvide que el factor principal que explica la migración en Occidente es nuestra crisis de natalidad, No olvidemos esto, porque sería impensable que este flujo migratorio hacia Europa y Estados Unidos hubiese ocurrido en las dimensiones que ha ocurrido si no fuese por nuestra crisis de natalidad. Lo cierto es que no tenemos españoles dispuestos a realizar muchísimos trabajos. O sea, lo primero es decir que la crisis es nuestra, es nuestra. En segundo lugar, a ver, ¿cuál es la postura de la Iglesia sobre la migración? O sea, ¿la Iglesia tiene una palabra sobre eso? Sí, sí la tiene. Y además, sin enrollarme mucho, puedo decir que hay un punto del catecismo, que es el 2241, que en muy pocas palabras dice lo que el pensamiento católico piensa sobre la migración. Que vais a ver que es matizado. Aquí de nuevo volvemos a matizar. Es un pensamiento matizado que se podría decir que distingue tres cosas. Os lo voy a leer. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Por lo tanto, este es el primer principio. El principio de la Sagrada Escritura dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto, que recuerda que también nosotros hemos sido inmigrantes. Por lo tanto, a ti te corresponde ahora acoger como a ti te hubiese gustado que te hubiesen acogido. Bueno, segundo principio, dice: las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, deben subordinar el derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente a lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. O sea, las autoridades deben de subordinar este derecho a otros factores. Como veis, la Iglesia matiza las cosas, No dice inmigración, que vengan cuantos más mejor, no. Le dice que las autoridades deben de subordinar ese derecho a otros factores. Y en tercer lugar dice: el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge. Repito, el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y a contribuir a sus cargas. Es decir, que lo mismo que la Iglesia Católica dice que tenemos que ser generosos ante las emergencias humanitarias en la acogida, también decimos que tenemos el derecho deber de regular las migraciones y tendremos que primar los flujos migratorios que se integran mejor frente a otros flujos migratorios que se integran más difícilmente. Eso se puede, se debe de hacer, a tenor de lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y curiosamente, yo creo que en España ni los gobiernos de derechas ni los gobiernos de izquierdas lo han hecho. Bueno, voy al tema que no me quiero escaquear. Sobre la polémica de Jumilla y el pronunciamiento que ha hecho la Iglesia, la Conferencia Episcopal, y que hemos hecho diversos obispos diciendo que es un error
esa disposición que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Jumilla, impidiendo que los musulmanes puedan utilizar espacios públicos. Luego han querido matizar que solo los deportivos, bueno, pues para fiestas religiosas, ¿no? Nosotros hemos dicho que el principio de la libertad religiosa es un principio sagrado, y algunos han extrañado, ¿qué hacen los obispos defendiendo la libertad religiosa? A ver, ¿cómo no vamos a defender la libertad religiosa? La libertad religiosa no tiene nada que ver con el relativismo. Con eso no estamos diciendo que todas las religiones sean iguales, no. Nosotros creemos que la religión católica es la verdadera, la revelada por Dios en Jesucristo, ¿eh? Y que la plenitud de la verdad pues, está depositada en esa Iglesia católica. Ahora, si resulta que la fe no se impone, sino que se propone, tendrá que haber derecho a expresarla y proponerla libremente, ¿eh? Y si se niega a los musulmanes la libertad para expresar su fe, preparémonos, porque lo mismo lo harán con nosotros. De hecho, así ocurre en otros lugares. Y de hecho así pasa también, por ejemplo, en naciones comunistas como Nicaragua. Y así ha pasado también en España, cuando determinados dirigentes comunistas, pues como lo fue la alcaldesa de Barcelona, empezó también a prohibir utilizaciones de espacios públicos para la expresión religiosa, o como la actual vicepresidenta del gobierno también lo hizo, cuando tuvo otras responsabilidades. O sea, que es que también esa libertad religiosa, si se cercena, también se va a cercenar contra nosotros, ¿no? Respetar, o sea, reivindicar el principio de libertad religiosa es algo que es un principio que es común a todos. Bueno, lo inteligente es reclamar el principio de reciprocidad. A mí me parece que se ha obrado de una manera poco inteligente en Jumilla. Lo inteligente es reclamar el principio de reciprocidad. Es decir, que, por ejemplo, pues a unos imanes que piden a un ayuntamiento pues la utilización de un polideportivo para una fiesta, se les diga bien, pero únicamente le pedimos también que usted, por ejemplo, ¿no? Pues que firme esta petición a la embajada de su país, en la que usted yo públicamente con la responsabilidad que tengo como imán, también pido a mi país que ellos también respeten el principio de libertad religiosa en la misma condición que aquí se me está respetando a mí. Y que lo diga públicamente. Y que además que se comprometa él, porque claro, él también tiene después su imagen, queda comprometida ante los suyos cuando él ha dicho eso públicamente, ¿no? Y que está rechazando, pues al mismo tiempo, interpretaciones fundamentalistas del Islam, como las que dicen que los infieles tienen que ser asesinados. Y que digan, yo estoy en contra de esa interpretación fundamentalista y pido el principio de libertad religiosa. Lo inteligente es el principio de reciprocidad, ¿no? Y eso, por cierto, ayudaría muchísimo a distinguir entre el Islam pacífico, que lo hay. Yo he sido testigo, ¿no? Como obispo católico, visitar en África comunidades cristianas, y veo cómo llegas allí y el imán musulmán te recibe, o también he sido testigo como obispo católico en España de la buena relación con los musulmanes, ¿no? Pero también existe el Islam fundamentalista, y el Islam fundamentalista se está extendiendo mucho en muchos lugares, y en África están cambiando muchas las cosas porque el Islam fundamentalista ha ido creciendo mucho. Y son muchos los lugares en los que pues ese Islam fundamentalista de inspiración wahabita, porque el wahabismo es el que está detrás de ese Islam fundamentalista, pues se está extendiendo, ¿no? Entonces, sería inteligente pedir el principio de reciprocidad como un punto de partida para poder distinguir dónde está el Islam pacífico y dónde está el Islam fundamentalista. Y un Estado de Derecho tendrá medios y resortes para hacer en esa distinción que está haciendo lo que tenga y deba de hacer, ¿no? Y claro, y creo que es importante que abramos los ojos a este tema, al tema del Islam fundamentalista, porque aquí hay una paradoja, que hay una paradoja. Y es que muchas de estas personas que están criticando a los obispos porque han dicho libertad religiosa, están apoyando al wahabismo. ¿En qué sentido están apoyando al wahabismo? Vamos a ver, ¿cuáles son los grandes aliados del wahabismo?
La cuna del wahabismo es Arabia Saudí. ¿Y cuáles son los grandes aliados de Arabia Saudí? Estados Unidos, también Israel. Entonces, lo curioso es que quienes están, por una parte, ¿no?, criticando que defendamos la libertad religiosa, están apoyando a los que van de la mano con el wahabismo. Arabia Saudí es la cuna del wahabismo. Arabia Saudí es la que está pagando la formación de todos los imanes africanos que reciben una oferta para ir a Arabia Saudí, para formarse y para poder regresar con un sueldo desde Arabia Saudí. ¿Y quién es el gran aliado de Arabia Saudí? Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos e Israel tienen como objetivo no los países del Islam fundamentalista, sino precisamente tienen como objetivo, paradójicamente, los países del Islam no fundamentalista, donde sí que respetan a los cristianos. Pues porque en países como Siria o en países como Irán, allí los cristianos siempre se les ha permitido la libertad religiosa. Donde no se les ha permitido es en Arabia Saudí, donde se hace esa interpretación fundamentalista, a la que incluso literalmente se afirma que los que son infieles deben de ser exterminados. Entonces aquí hay muchas paradojas, ¿no? Muchas paradojas, pero está claro que creo que no se entiende, no se ha entendido la postura matizada de lo que la Iglesia Católica dice ante el fenómeno migratorio y ante también el fenómeno migratorio islámico. Es necesario discernir, distinguir y, por cierto, no caer en contradicciones palmarias, que muchas personas que ahora critican a los obispos resulta que son así, en sus apoyos geoestratégicos internacionales, son los que están aplaudiendo las políticas internacionales que están apoyando a los países wahabitas, como Arabia Saudí en su posicionamiento en Oriente Medio.